Las brujas del 31 de octubre. Una de mis fechas favoritas del año, llenas de atmósfera, ambiente y misterio, el 31 de octubre, se ha convertido en un día al cual también he comenzado a temer. Pues, de hecho, tardé un poco en atreverme a contar esta historia, porque no quería recordar, me costaba hacerlo. Les comparto mi historia, y recuerden, si salen a la calle el 31 de octubre tengan cuidado, porque hay cosas extrañas que rondan la calle acechando en busca de algún descuidado. Desde mi infancia me ha encantado esa época, siempre me disfrazaba e iba a pedir dulces junto a otros niños de mi calle. Y claro, no faltaban las historias de suspenso y terror, aunque era algo asustadiza, también me atraían y me entretenía escuchándolas. No pasaba de que, en las noches, al apagar la luz de mi habitación, corriera a la cama para taparme con las cobijas y sentirme resguardada, ya saben, como un niño. Como la mayoría de familias mexicanas, me crié en una familia católica, aunque en realidad, ya nadie asiste a la iglesia, más era mi abuela quien aún conservaba las costumbres de dicha religión, por lo que a ella nunca le gustó que saliéramos a la calle disfrazados para pedir dulces. Sin embargo, en una ocasión, durante una reunión familiar con tíos, tías, primos y sobrinos, cuando estaban contando historias de terror, mi abuela nos contó un relato que dejó ver el verdadero motivo por el cual no le gustaba que saliéramos a pedir dulces la noche del 31 de octubre, ni tampoco en Día de Muertos. Nos contó que, cuando ella era niña, tenía unos 8 años, y vivía en un pueblo en el Estado de México, su familia no seguía costumbres modernas. Sin embargo, en fechas cercanas a Día de Muertos y Halloween, empezó a ver señoras extrañas merodeando por la iglesia del pueblo y las calles principales. Cubiertas por una túnica grisácea, ancianas, de cabello largo y grueso, tenían la particularidad de que su mirada le producían escalofríos. Durante una salida con su abuela a comprar verduras al mercado cerca de la iglesia, una de ellas la vio fijamente a la distancia. Comenzó a decirle a su abuela que se fueran, que esa señora le daba mucho miedo, que ahí estaban las brujas, pero su abuela no le prestó atención porque estaba platicando con una de las señoras de los puestos. La anciana se aproximaba hacia mi abuela, con una sonrisa que le producía pánico, sin quitarle la mirada ni por un segundo, se acercaba, cada vez más, hasta que estando a unos pocos pasos ya sin poder moverse, su abuela se despidió de la señora del puesto y continuaron su camino por el mercado un rato más, pero mi abuela notaba que la anciana la seguía, hasta que salieron del mercado para dirigirse a su casa. Ya afuera, mi abuela se sintió más aliviada, pensaba que ya llegando a casa estarían a salvo, pero, unas casas más adelante, escuchaba pasos detrás, y sentía la incomodidad de una mirada pesada sobre su espalda. Volteó discretamente, y ahí estaba esa anciana de cabello áspero y enredado. Siguieron su camino a casa. Mi abuela caminó lo más rápido posible, pero su abuela se encontró con una de sus amigas de la colonia, estaba barriendo la banqueta afuera de su casa, se detuvieron a platicar, y de nuevo, esa anciana se estaba acercando. Mi abuela comenzó a respirar rápido. En ese momento, la amiga de mi bisabuela la invitó a pasar a su casa, a tomar algo y mostrarle un bordado que estaba haciendo. Sintió alivio porque pensó que al fin la anciana las perdería de vista. Por primera vez no tenía prisa en llegar a casa para jugar con sus amigas de la calle. La plática se extendió, ya saben, hablaron de las vecinas, de la familia, de los hijos de esta o aquella vecina, de quienes se habían ido del pueblo, hasta que ya era la tarde. Su abuela se percató de la hora y dijo de un salto a su amiga: «Mira la hora, ya es bien tarde, se nos fue la tarde platicando». Se despidieron, y mientras caminaban tranquilamente a casa, ahí estaba una vez más, en una esquina algunas casas a lo lejos, se veía cubierta por un manto negro, era su silueta. La anciana no la dejaba de seguir. Ya no faltaba tanto para llegar, pero la anciana no dejaba de seguirlas. De nuevo apresuró el paso diciéndole a su abuela que tenía que ir al baño, para que también caminara más aprisa hasta que por fin llegaron a la puerta de la casa. Rápidamente, justo antes de meterse mi abuela volteó, y en la esquina, a unos cuantos metros, estaba esa anciana,
viéndola fija y directamente a los ojos con una sonrisa que dejaba ver sus dientes podridos y amarillentos. Mi abuela se sentía sumamente incómoda e inquieta, pero prefirió hacer como que nada pasaba, y se puso a jugar con una de sus primas que había ido de visita. Llegó la noche y mi abuela se fue a dormir con miedo e incomodidad por lo que había pasado. Poco a poco se fue quedando dormida, cuando empezó a escuchar una leve risa que provenía de la calle. Al principio creyó que había escuchado mal, sin embargo, la volvió a escuchar una vez más. Paralizada por el miedo, decidió no asomarse, pensando inevitablemente si esa risa maliciosa sería de esa anciana que ya sabía en dónde vivía. A pesar de que decidió ignorarlo completamente, y tratar de pensar en otras cosas para evadirlo, escuchó toquidos en la ventana, seguido de la misma risa. Eso la estremeció por completo y aunque quería salir corriendo, el miedo la impedía moverse, sentía como la piel se le erizaba del miedo. No quería voltear, me decía aún recordando el momento, juro que no quería voltear, pero no pude evitarlo. Entonces le tembló la voz, cosa que se me hizo rarísimo escuchar en ella, ya que siempre la he visto como una persona fuerte. Entonces vio la cara de esa bruja con sus afilados y podridos dientes, el cabello seco y enmarañado, y esa mirada llena de odio que delataba las malas intenciones que tenía. Lo peor de todo, dijo mi abuela, el lugar donde dormía estaba en un segundo piso, era imposible que alguien asomara su cara, pero así fue. No le quedó duda a mi abuela, esa anciana no era solo una persona de mal aspecto y avanzada edad, andrajosa y descuidada. No, era algo más, algo de lo que, en definitiva, debería temer. Temblando y sin poder moverse, rezó y rezó bajo las cobijas, rogando porque se fuera aquel ser. A la mañana siguiente, apenas logrando dormir un poco ya que había luz del día, mi abuela tuvo que salir a seguir su vida cotidiana, iba a la escuela, como típico niño de esas épocas y de un medio rural, tenía que caminar una distancia considerable para llegar a la escuela, alrededor de unos 4 o 5 kilómetros, después ayudar en la siembra y jugar el resto del día con sus primas. Aunque su pueblo era un lugar bastante tranquilo, y estaba muy habituada a esa forma de vida, ya no se sentía como antes, se sentía vigilada, específicamente, por aquella anciana estrafalaria. Temía volver a encontrársela en el camino a la escuela o de regreso, entre las milpas o en la calle. No podía dejar de pensar en esa horrible visión. Hasta que varios días después, ya que había conseguido volver un poco a la normalidad, estando en la calle jugando con su prima, corriendo cerca de las milpas, escuchó esa horrible risa otra vez. Al instante, se quedó paralizada, sintió como todo súbitamente se quedó en silencio, pausando su respiración al quedarse atónita. Sintió una pesada mirada, dice que jamás podría olvidar esa sensación, eso la hizo reaccionar y voltear hacia su derecha al fondo, vio esa misma silueta. De inmediato, sintió como su corazón se aceleró al máximo, y un grito de su prima la hizo comenzar a correr desesperadamente entre milpas para escapar. Sin saber cómo, y con muchos rasguños en su cara por correr entre el maíz, llegó a casa apenas pudiendo respirar de la agitación que tenía. Su abuela estaba ahí con un machete y el tío Javier con otro machete y su caballo, ambos alterados al escuchar a la niña gritando. Ella solo atinó a preguntar por su prima, diciendo entre balbuceos, llantos y la respiración tan agitada que tenía, apenas con algo de aliento, lo que había ocurrido en la milpa. Su prima había llegado antes que ella, dijo, vi a una señora con un velo negro y la piel ceniza que se acercaba a mí, pero después te vio y sus ojos brillaron de una forma horrible, entonces corrí para escapar de ella y para avisar que fueran para ayudarte. Los adultos salieron rápidamente a buscar a esa mujer, y amenazarla, pero no encontraron nada, les preguntaron si estaban seguras de haberla visto, ellas juraban que sí, que ahí estaba. Se acercaron a las milpas y solo alcanzaron a escuchar algo que pasó corriendo como un animal, se alertaron y vigilaron, pero al no ver nada, decidieron regresar y darle algo a las niñas para calmar el susto. Tuve una crisis nerviosa después de eso que me duró varios días,
cerraba los ojos y veía a esa bruja, cada vez me parecía menos que fuera una persona de mal aspecto. No, ella era otra cosa, pero no una mujer. Mi prima comenzó a verla cerca de su casa, cuando iba con su mamá a ayudarle en uno de los puestos de verduras que tenían en el mercado de la iglesia. Soñaba con ella. Contaba mi abuela con un tono serio. Ya no salíamos a la calle a jugar por miedo a volverla a encontrar, y mucho menos a las milpas como antes de eso hacíamos muy a menudo. Ya no vivíamos en paz. Esa anciana, cada vez se hacía más presente en nuestras vidas. Recuerdo muy bien esas fechas, todo lo que pasó. Es la primera y espero última vez que hablo de ese trágico momento. Mi abuela hizo una pausa, prosiguió con la voz algo temblorosa. Finalmente, nos relató que, en el mercado, estaba ayudando a su prima con las ventas, ya que su mamá no pudo ir con ella porque tenía que encargarse de la cosecha de maíz. Temíamos que la anciana se apareciera entre la clientela, pero no podíamos faltar a vender ese día ya que era Día de Muertos, y había buenas ventas por las festividades próximas del 1 y 2 de noviembre, flores de cempasúchil, calaveritas de azúcar, copal y anafres. Todo ese tipo de cosas para las ofrendas. Ya eran las 5 de la tarde cuando todos los puestos comenzaban a levantarse, la calle se empezaba a quedar completamente vacía como era común en esos pueblos, pues, al no haber alumbrado, las personas debían regresar a sus casas antes de que oscureciera. Por miedo a quedarnos solas, nos apresuramos a levantar todo, ya era tarde, las 6, y todos los puestos ya se habían retirado. Estábamos muy apuradas cuando, de entre las pocas personas que estaban ahí, también a punto de irse, sin que lo notaran, se acercó esa extraña anciana que, en realidad, más parecía una bruja. No dijo nada, solamente sonrió, y de nuevo vimos sus dientes afilados y podridos. Rápidamente mi prima se llevó un costal con las cosas del puesto, yo agarré varios ramos de flores de cempasúchil y empezamos a correr a toda prisa. Mi abuela dijo que nunca había corriendo así en toda su vida. La bruja iba detrás nuestro, llegamos al río y, ahí entre los matorrales me metí para esconderme, pensé que mi prima había hecho lo mismo, me quedé ahí, pero después de un rato, no supe cuánto, pero seguramente fueron varias horas, porque escuché voces ya en la noche que me llamaban y a mi prima, eran vecinos y familiares. Tenía miedo de salir y ver a la bruja, pero escuchaba a mi tío y a mi mamá, muy preocupados, así que salí. De mi prima, nunca más se volvió a saber nada, solo encontraron cerca del río regadas las cosas del puesto, uno de sus zapatos, y sus huellas seguidas de otras que parecían tener garras, pero no eran de un coyote ni de ningún perro. Aunque todo el pueblo la buscó, metiéndose al monte, peinando las milpas, en todo el pueblo que era pequeño, no había el menor rastro de ella. La bruja, dijo mi abuela, se llevó a mi prima el 31 de octubre. Años más tarde, cuando tenía 16, cerca de venirse a la Ciudad de México, mi abuela nos contó que estaba al cuidado de varios de sus primos y sobrinos pequeños. Ella, por lo ocurrido, no los dejó salir. Ella misma evitaba estar en la calle el 31 de octubre. Al día siguiente, había noticias de que un niño estaba desaparecido, al que tampoco encontraron, y eso sucedía cada 31 de octubre, desde que desapareció su prima. Escuchaba que los niños contaban entre sí, a escondidas de los adultos, tal cual ella lo hizo cuando era niña con su prima, que habían visto a unas señoras que les daban miedo, con el cabello largo, enredado y dientes afilados. Ella sabía de qué se trataba. Esa fue una de las principales razones por las que decidió salir del pueblo, aunque realmente, nos comentó, nunca pudo deshacerse de esos recuerdos. Por lo que nunca dejó salir a ninguno de mis tíos, sus hijos, el 31 de octubre, inculcándoles la misma idea para con nosotros, sus nietos.